Muy bien, el capítulo 15. ¿Cuánto dura el arrepentimiento? Estamos en el párrafo 3, si no me equivoco, capítulo 15. ¿Me lo prestas? Sí traje mis lentes, sí los traje. Ok. Es uno antes. Este arrepentimiento, dice su párrafo 3, ya vimos las semanas anteriores, y solo vamos a cerrar ya como conclusión. Para salvación, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona, quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarlo en todo. Y pasamos al párrafo 4, pensé que era el 3, y en el 4 dice, puesto que el arrepentimiento ha de continuar, ¿sí?, a lo largo de toda nuestra vida, debido a la vieja naturaleza, bueno, dice su párrafo, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones. ¿Habrá inclinaciones? Sí, de hacer lo malo, sí, de pronto. Es por lo tanto el deber de cada hombre, cada cristiano, arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Tú sabes, dice por ahí, de qué pie, ¿no? Sí. Y aquí nos quedamos en el párrafo 4. Este arrepentimiento ha de continuar. No es únicamente una vez, porque también es parte de lo que se nos enseñó en algún momento, que tú ya te arrepentiste, ya creíste en Cristo, y llegan a preguntar algunas personas, si ya te arrepentiste, ¿te tienes que volver a arrepentir? ¿Sí? ¿Por qué? Porque diario pecaron. Y todos dicen que sí. Es que me parece algo raro. Exactamente. Recuerden a Jesús explicando o enseñando el espíritu de la ley, más allá de simplemente la letra. Está escrito, no matarás. Pero ¿qué dijo Jesús? Mas yo os digo que se enoja con su hermano, no perdona y no intenta una cierta conciliación, dependiendo del caso, ya es culpable de homicidio. Ese es el espíritu de la ley. O sea, es más allá de la letra. O sea, el fariseo normalmente solo describe la letra y específicamente, según él, externamente guarda esa ley. Pero, por ejemplo, ¿qué hacían con lo de los mandatos en cuanto a los padres? A sus padres, si ofrecían ofrenda, ya no le ayudaban a los padres, aunque tuvieran, porque decían, es que lo que tenía como para ayudarte, pues ya se lo di al Señor, ya no tengo, aunque tuvieran. Y ahí ellos no aplicaban el espíritu de la ley, solo el mandamiento como tal, en teoría, según ellos, aquí dice, ¿no? Pero además añadieron al mandamiento de Dios interpretaciones rabínicas, lo cual los alejó del espíritu de la ley, o sea, del mandamiento correcto. No interpretaban bien el mandamiento. Y al agregarle, normalmente se equivocaron y Jesús los corrigió y se enojaban, ¿sí? El que es legalista se enoja cuando alguien le dice, mira, pero la Biblia dice, ¿sí? Se enojan. Entonces debemos tener cuidado. Ahora, párrafo 4 ya lo leímos, ¿sale? Textos. El arrepentimiento de los elegidos está asegurado por la fidelidad de Dios en su pacto, en la sangre de Cristo.
O sea, es algo que Dios asegura, te vas a arrepentir. O sea, Dios no dice, voy a intentarlo. No, es que Él asegura que nos vamos a arrepentir hasta el final. Ezequiel 16, 59, 63. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, le dice al pueblo de Israel. O sea, yo soy igual que tú, pueblo de Dios. Menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto. O sea, dice el Señor, yo soy igual que tú. O sea, tú te alejas del pacto, lo desobedeces. Y dice el Señor, yo voy a hacer lo mismo que tú. No, la respuesta es no. ¿Sí? Antes yo, dice el Señor, tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. O sea, el pacto que yo hago, dice el Señor, yo soy fiel para cumplirlo. Tú vas a fallar, pero yo no. Sí nos damos cuenta de la grandeza de su palabra y de su poder. O sea, Él no falla. ¿Sale? Ahora, todos los ciudadanos del reino, todos los que hemos participado de esta gracia, somos completamente dependientes de Dios, de su espíritu, de su palabra. O sea, no es opcional. No, yo dependo, tú dependes de Dios, de su palabra, de su espíritu, para poder realmente experimentar continuamente un arrepentimiento verdadero, un deseo genuino de alejarnos de aquello que nos aleja de Dios o nos separa. Porque puede haber separación de Dios temporal, pero vas a regresar como el hijo pródigo. ¿Sí? ¿Sí notan cómo regresó? Humillado. O sea, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra ti, contra el cielo. Pero Dios garantiza que aunque tú equivocadamente o engañado por el pecado, por el maligno, te entres en una etapa de tu vida donde pareciera que no eres cristiano, Él asegura que te va a regresar. Que Dios tenga misericordia. ¿Sí? Y mira que es un bien de Dios, es parte de la gracia de Dios en Cristo para todos los creyentes. ¿Sale? Bienaventurados, somos bienaventurados los pobres de espíritu. En un contexto, tendría que entrar en muchos detalles, pero en un contexto de que la pobreza espiritual es totalmente dependencia de Dios para salvación. Yo dependo, de hecho, hermanos, en el plano natural también dependemos de Dios. Hoy me levanté porque Él quiso. Sí, o sea, no solo en cuestión de la salvación. Somos bienaventurados, reconocemos nuestra necesidad diaria de Dios. Y también lloramos cuando pecamos, como Pedro lloró amargamente. Y no es totalmente la evidencia de que está arrepentida la persona, pero puede suceder. La evidencia clara es un cambio de vida. Está claro eso, ¿no? O sea, no es el llanto, el lamento, sino más allá de eso, es que cambió, empezó a hacer algo diferente en su vida personal, ¿sale? Y Juan, ya lo mencionamos, el apóstol en 1 de Juan 1, él dice, si confesamos, y se incluye, como ya lo he dicho, nuestros pecados. O sea, Juan dice, yo también de pronto, pues, he pecado. Y dice, confesemos. O sea, él se incluye. De ahí que no debemos imaginar a los apóstoles como gente sin pecado. También enfrentaron lo que tú enfrentas. Tuvieron tentaciones como tú las tienes. ¿Sale? Pero recibieron la ayuda de Dios, buscaron a Dios. Ok, ahora, ya nos queda claro que es la vieja naturaleza que de pronto quiere manifestar su deseo carnal. Está escrito, el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu, en el libro de Gálatas. Entonces, eso lo experimentamos. Mire, si usted ve a una persona o usted mismo se hace un juicio y usted dice, sí, yo he experimentado manifestaciones de la carne. ¿Sí? ¿Alguien sí las han manifestado? La envidia, el pleito, los celos. Sí.
Ahora, el problema no es ese, eso es parte de la naturaleza humana. El problema es, ¿experimentas el fruto del Espíritu? La fe, la paciencia. Cuando tú dices, sí, yo tengo ambas cosas, sé honesto. Porque hay gente en las congregaciones que dicen, no, yo solo pura victoria. Sea pura santidad. O sea, sí. Sí, adelante. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok, está claro, ¿no? Proverbios 28:13. Sí, está muy claro. O sea, es el que lo confiesa y se aparta. No solo, ay, Señor, estoy bien arrepentido, mírame, y llora, ¿no? Pero pues sigue igual. Exactamente. Ok, ahí está la diferencia. Zaqueo es un ejemplo. Zaqueo, cuando en Lucas 19, cuando se convirtió, Dios lo convirtió, él se convirtió. ¿Qué es lo correcto? ¿Dios lo convirtió o él se convirtió? Las dos cosas son correctas. El problema aquí nada más es el orden. Si Dios te convierte, tú te conviertes. Si Dios no te convierte, tú no te conviertes a Cristo. Tú no experimentas la salvación, el arrepentimiento. Bueno, en esa experiencia, Zaqueo no solo dijo, ya estoy arrepentido, sino que también le dijo a Jesús, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Que venga y me diga, y se lo devuelvo 4 veces más. Y Jesús dijo algo porque Jesús ve el corazón y vio que este hombre realmente estaba arrepentido. Y dijo el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. Él también es hijo de Abraham. No hay salvación sin cambio de vida. ¿Sí está claro? Es lo que dijo Jesús. Hay salvación si tu vida está cambiando, siendo conforme a la voluntad de Dios. Pablo también menciona que sin la gracia de Dios, él seguiría siendo ignorante, incrédulo, blasfemo, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que quisiéramos poner. Él dice, es por la gracia de Dios que hubo un cambio. Y lo menciona en 1 Timoteo 1:13. También yo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia. Todo esto lo hice por la ignorancia, por la incredulidad, pero ¿qué cambió esto? La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, ¿sí? Más abundante. Y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Ahí hay un texto evangélico, que Cristo vino al mundo, ¿a qué? A salvar. Imagínense, hasta los de Iztapalapa, de los cuales tú eres el primero. ¿Sí? Exacto. O sea, si esta salvación llegó, yo me reconozco pecador. Cuando no ha llegado, ay, no, mira, yo no soy tan malo. Soy buena persona, llevo a mis niños a la escuela, les doy de comer, ni le oculto a mi mujer cuánto tengo en mi cartera. O sea, yo soy buena persona. Sí, cuando tomo nada más me siento mareado y ya. O sea, y mírame, soy bueno. Eso no da salvación. Y eso no da la seguridad de que hay una nueva vida. Pero cuando tú practicas cosas que a Dios le agradan, hay evidencia. ¿Sale? Y ahorita lo vamos a ver en el capítulo 16. Ahora, ¿hay pecado demasiado grande para la gracia de Dios? O sea, ¿hay pecado donde la gracia de Dios no perdone? Ok, solo hay pecado, punto. La paga del pecado no dice de cierta categoría. Entonces,
no hay categorías. Un pecado de toda la ley, el que viola un solo mandamiento es culpable de toda la ley. ¿Sí? Entonces no podemos hacer categorías, aunque hay un texto controversial, bueno, dos, sobre todo uno, controversial en Primera de Juan, que nos habla del pecado de muerte. Ahí hay algo controversial. No sé si ya lo leyó, o todavía no llega ahí, sigue en Génesis. Ok, párrafo 5. Este párrafo se escribió porque el catolicismo romano hace categorías, pecados veniales y pecados de muerte. Dice, si cometes esto, mereces muerte, pero si cometes estos, no es tan malo. La Biblia, en el Antiguo Testamento, recuerda que habla de que mata a hierro muere. Viene siendo un pecado de igual. Bueno, es que hay ciertas cosas de la ley civil dada a Israel que no la podemos aplicar el día de hoy a la iglesia. O sea, no podemos decir hay que aplicarlo porque mató, aunque Dios ha dado esa sentencia. Pero Dios determina que es la justicia, es decir, la autoridad quien debe ejecutar a una persona que en un momento dado es culpable. ¿Sí? Pero eso es un asunto ya de la autoridad humana. ¿Sí? Si usted ve Romanos 13. Pero bueno, no es el tema. El asunto aquí, hay pecado demasiado grande para la gracia de Dios y el párrafo 5 responde, tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes, para salvación que, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, o sea, no puedes decir, es que este es pecadito. Dios no se va a enojar, no es pecado, se acabó. Y hay sentencia de muerte eterna. Sigo la lectura, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante ¿de qué? Del arrepentimiento. Hay personas que de pronto pudieran visitarnos y decir, ¿por qué siempre hablan del arrepentimiento? ¿Cuál es la respuesta? Porque normalmente ¿qué? Pecamos. Y tal vez no acciones, hermanos, pero sí pensamientos, deseos que te enojes contra alguien. Ok, muy bien. Ahora veamos la primera parte. No hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Ok, si Dios juzga el pecado, se acabó. Si Dios juzga el pecado y da la sentencia, se acaba tu vida. La de quien sea. O no sé si te imagines que haya alguien sin pecado en la tierra. Que la sentencia de Dios no aplique. Porque de pronto pensamos en los niños o en los que tienen problemas mentales. Y dices, no, esa persona, Dios no podría darle el pago, la sentencia. ¿Será así? Ya los hice dudar. Recuerden que nacimos bajo pecado. ¿Sale? Y es cuestión de tiempo para manifestar esa naturaleza caída. Ok, Salmo 103. No te olvides de los beneficios de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que te rescata. Si Él no hace ese rescate, el ser humano permanece y muere en su pecado y bajo sentencia de muerte eterna. Salmo 143:1. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ninguno. ¿Sí está claro? Ninguno. Nadie se puede justificar a sí mismo. Necesitamos que Él nos justifique por medio de la fe en Cristo. Ok. Romanos 6:23, ya lo sabemos. ¿Sí? Hay un pago, hay un decreto a través de todos los siglos de la creación humana. Nadie escapa de este decreto. La paga del pecado es muerte.
Por eso todos se han muerto antes que nosotros. ¿Y qué cree que le va a pasar a esta generación? También se va a acabar. Esa es la evidencia de que hemos pecado. La evidencia de que estamos en Cristo es que vamos a resucitar para glorificación. Y hay una diferencia en la tierra, hay un cambio de vida, cuando realmente hemos creído en Cristo. Ahora, en Cristo hay perdón de pecados, ¿está claro? Ok, bueno, ahora, no hay pecado tan grande que condene al que se ha arrepentido en la presencia de Dios. ¿Por qué puse en la presencia de Dios? Judas, según dónde se arrepintió. Ante los que le pagaron. Fue y regresó las monedas, pero no fue a Cristo. Entonces el verdadero arrepentimiento, ya dijimos, te lleva a Cristo, y es parte de lo que nosotros necesitamos comprender. Ok, ya cometió un error, ok, ve a la presencia de Dios, ponte a cuentas. Y si no estás convencido, pídele a Dios, convénceme, Señor, de esta maldad y límpiame. Porque si tú no me convences, yo le puedo estar llamando bueno a lo malo y tal vez me muera así. Y debemos tener cuidado. Ahora, vean los textos, Isaías 1, 16, 18, Biblia de las Américas. Aquí habla de la responsabilidad humana. ¿El cristiano es responsable? Sí. Lávense, límpiense, quiten, ¿sí?, la maldad de sus obras delante de mis ojos. ¿Qué significa? Dice Dios, todos los días te estoy mirando. Todos los días, aunque no vengas a la reunión, aunque no creas en mí, aunque no me ames, te estoy mirando. Y miro tu corazón, sí. Sí. ¿Dónde me esconderé? Dice Jonás, ¿no? ¿Dónde me esconderé? Nadie se puede esconder de Dios. Su mirada todo lo ve. Ahora, es muy importante porque Él llama a que responsablemente cesemos o nos detengamos de hacer el mal y que aprendamos a hacer el bien. Se necesita aprender a hacer el bien. Busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. O sea, ¿sí se dan cuenta? Hagan lo bueno. Bueno, y eso lo vamos a ver en el capítulo 16. Pero aquí hay evidencia de que hay un verdadero arrepentimiento. Isaías 55, 7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, de él misericordia. Vuélvase al Dios nuestro. O sea, vuélvete de tu pecado, no te quedes ahí. Vives autoengañado, autoengañada, no te quedes en una celda espiritual. Sal de ahí. Ese es el llamado de Dios. Ven a mí, confiesa tus pecados y salte responsablemente. Ahora, ¿por qué el Señor llama esto, a este arrepentimiento? Porque hay una sentencia. Ahora, yo quise añadir esto. ¿Habrá algún pecado imperdonable? No, sí. Bueno. Sí, no. Sí. Bueno. Ok, la Biblia hay dos textos base para esto y no tendríamos que hacer una prédica, pero nos habla que la blasfemia contra el Espíritu no tiene perdón. Ahora, también dice Juan un pecado de muerte, por lo cual yo pues, ya les digo, mejor ni pidan. Dice, y si vieres a tu hermano pecar, pero si es un pecado de muerte, mejor ya ni pidas. ¿De qué estar hablando? Ya no hay arrepentimiento que tenga validez delante de Dios. Miren, Mateo 12 nos habla de la blasfemia contra el Espíritu. No le será perdonado, dice Jesús, ni en esta vida terrenal, ni en la vida eterna. Cuando dice siglo presente se refiere a esta vida terrenal.
ni en la vida eterna, siglo venidero. Aquí es muy importante que nosotros comprendamos, ¿un creyente en quien mora el Espíritu va a blasfemar contra el Espíritu? No, exactamente. Entonces Jesús está hablando de un pecado de personas que no son creyentes. Porque cuando en alguna ocasión una joven platicamos como 2, 3 veces, y me decía, es que yo tengo miedo de haber pecado, haber blasfemado contra el Espíritu. Le digo, ¿tú crees en Cristo? Y empecé a predicarle el Evangelio. Le digo, ¿tú te arrepentiste de tus pecados? Y hubo un momento en que me dice, pues yo creo que sí. La vi un poquito dudosa. Digo, porque si en ti mora el Espíritu de Dios, no vas a blasfemar contra el Espíritu de Dios. Normalmente aquel que se pregunta o que teme esto, normalmente no es alguien que va a blasfemar contra el Espíritu. Tal vez en el pasado dijo algo ofensivo. ¿Sí? No sé si han visto los comediantes que luego usan el nombre del Espíritu, el nombre de Cristo, el nombre de Dios para hacer sus chistes. Están blasfemando. ¿Sí? Pero chequen esto, nunca un creyente va a hablar contra el Espíritu de Dios, blasfemar. Blasfemar tiene que ver con decir mal, hablar mal, maldecir, hablar en contra, menospreciar, despreciar. Y también esta parte, entonces, ¿está claro que un creyente no va a cometer este pecado? Jamás lo va a cometer, le tiene respeto a Dios. Ahora el otro, 1 Juan 5:16, aquí es controversial. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual, y esto luego se ha usado por el catolicismo romano. Ahí está. Hay pecados veniales, dice, y hay pecados de muerte. Y de ahí el diseño que hacen del purgatorio, que los pecados veniales hace que las personas vayan al purgatorio porque son pecados chiquitos. Y de ahí, pues con un poquito de ayuda, los sacamos desde la tierra y los mandamos al cielo. Bueno, es lo que enseñan, nosotros no. Pero bueno, vamos a ver el texto. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Imagínense eso. Dice Juan, ya no pidan. Ahora los escucho. ¿A qué se refiere? ¿Creen que porque dice si viera a algún hermano? ¿Creen que algún hermano cometería algún pecado de muerte? ¿Y cuáles son los pecados de muerte o cuáles? Lo acabamos de ver, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu sería la única. Pero si está en Cristo, un hermano no va a blasfemar contra el Espíritu. Cuando te arrepientes, cometes un pecado y pides perdón, y luego otra vez y lo vuelves a hacer ese pecado de muerte. No sé que ya no, como dice, ya no hay más oración para el Señor, ya no serás escuchado, porque siempre lo mismo. Ok, pero ¿creen que si ya el Señor garantizó el arrepentimiento de sus hijos, lo va a dejar que permanezca en eso? Y miren, esto es muy importante. Porque de pronto nosotros llegamos a hacer, por ese texto de 1 Juan 5, categorías y empezamos a decir, el mío no es tan grave. Y queremos hacer doctrinas, exactamente, pero tenemos que comprender en un contexto general de la Biblia, general. Eso nos lleva a que estudiemos toda la Biblia. Y la Escritura nos dice, por ejemplo, con esto vamos a complementar y que Dios nos dé luz. Porque de pronto hay quien teme y dice, ay no, yo no quiero cometer eso o ya lo estoy cometiendo. ¿Mi pecado será de muerte? ¿Mi mentira será de muerte? Y empieza a hacer categorías, ¿sale? Pero vean esto, ok. 1 Corintios 11.
Dice, verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ustedes me van a dar la respuesta, ¿eh? No seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, hablando de la iglesia, creyentes, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué podemos concluir? ¿Hay condenación para el creyente? No, ninguna condenación. Pero hay pecado de muerte. ¿A qué se refiere? O sea que Cristo, Dios nos mata antes de que... Que podemos morir en la tierra. O sea, Dios puede llegar... Miren, hay varias interpretaciones. La que nosotros creemos que es la correcta es que está hablando, dice mi hermana Gaby, de que el Señor puede llegar a un punto de quitarle la vida a uno de sus hijos físicamente. ¿Para evitar que peque? ¿O después del pecado? No tanto, ahí ya no tenemos respuesta bíblica, pero podemos suponer algunas cosas, como la que dijiste. O para no dar, acuérdense que Dios nos ha llamado para su gloria. Y si tú no estás viviendo para su gloria y vives en secreto una doble vida, Dios puede decir, quiero cuidar al resto de mis ovejas por el impacto que van a tener al saber tu pecado. ¿Pero hay condenación? No, hay muerte física. ¿Sí está claro? ¿No? ¿No? Ok, recuerden que la Biblia habla de dos muertes. Muerte física y la muerte eterna. La muerte segunda, la cual no va a sufrir todos los creyentes. Solo los incrédulos, los cobardes, los afeminados, dice, van a sufrir la muerte segunda. Pero el creyente no. El creyente va a morir igual que todos, aún los que se mantienen en máxima obediencia, también van a morir físicamente. Pero Dios puede en un momento decir hasta aquí a uno de sus hijos, debido a que no logra dejar en un 100% algo que pudiera Dios considerar, esto merece que hasta aquí llegues. Ejemplo, les pongo ejemplos, Ananías y Zafira. Yo no puedo decir, son creyentes, no especifica la Biblia, solo hay unos textos en Hechos 5 acerca de ellos, pero simplemente le mintieron a Pedro. ¿Sí? Le mintieron y Dios le dice a Pedro, te está mintiendo. Y Pedro les dice a ellos, es que separadamente, pues, ya para no entrar en detalles, dice es que le mentiste a Dios. Y Dios juzgó que por esa mentira tenían que morir físicamente. Si eran creyentes, no fueron condenados. Yo no sé si eran creyentes. ¿Sí está claro? Nosotros concluimos en un contexto general de la Biblia que a eso se refiere Primera de Juan, porque muchos lo usan incluso en el cristianismo para decir que entonces la salvación se pierde. Al decir muerte, están diciendo, ahí está, les está dando muerte eterna. No, ahí no está hablando de muerte eterna, sino de física. En un contexto dice, si vieres a tu hermano, o sea, un creyente. Entonces, en un contexto general vemos eso, cómo Dios de pronto decidió ejecutar a alguien de su pueblo. Recuerden también los hijos de Aarón, sacerdotes, y que ofrecieron fuego extraño y Dios los consumió, salió fuego de la presencia de Dios. Esos juicios los hace Dios. O sea, nosotros no podemos decir entre nosotros, ay Maribel, yo creo que tu pecado es pecado de muerte. O sea, yo no puedo hacer eso. Yo debo orar por Maribel para que quizá Dios le conceda el arrepentimiento y salga de esa situación. Ya, Mari. No, es broma. Pero si Dios juzga que se acabó,
Dios juzga, eso está en la soberanía de Dios. Yo no puedo hacerlo doctrina. Sí, pero sí debo mencionar, tratar de esclarecer, por ejemplo, esto, porque quizá alguien, Dios, por las razones que desconocemos, porque vive engañado en sus sentidos, dice la Escritura Pablo a los Corintios, de su sincera fidelidad a Cristo, por alguna razón se mantiene una y otra vez en su pecado y no sale, no lo deja. Y tal vez no constantemente, sino me refiero a que ya pasaron muchos años y de pronto Dios dice, se acabó. Y ahora Dios juzga que en el contexto de la cena del Señor Él le puede quitar la vida a las personas creyentes. A eso se refiere, bueno, en un contexto general de 1 de Juan 5, de muerte física. ¿Sí? Recuerden los juicios de Dios y no son injustos los juicios de Dios. Yo leía lo de Naamán y lo de Giezi. Eliseo dijo, por lo que hiciste, los que ya leyeron esa historia y los que no pueden leerlos, en Segunda de Reyes 5, 6, por lo que hiciste, Giezi, la lepra de Naamán será sobre ti y tus generaciones. Yo me quedé así, dije, Señor, ¿por qué las generaciones de Giezi? O sea, ¿por qué? Yo no entiendo. Son los juicios de Dios. Y así de pronto tú pudieras decir de alguien que muere, que tú ves que es bien portado o bien portada, y tal vez tú digas, ¿pero por qué, Señor? No entendemos. Pero cuando Dios juzga algo y decide que debe morir esa persona, aún uno de sus hijos, Dios lo decide. Y la voluntad de Dios no es imperfecta, es perfecta. O sea, tú y yo somos los que tendremos que reflexionar lo más que podamos en las Escrituras para tratar de comprender lo que no se especifica, y no hay más textos que los apóstoles, Pablo, Pedro, no hablan del pecado de muerte, solo Juan y 1 de Juan 5 y ya, se cierra. Pero hay un contexto general de la Biblia como 1 de Corintios 11, como Hechos 5, que nos dan más entendimiento. Sí, déjenme cierro. Sí, ya los puse a pensar. Sí. Si el Señor se fija en nuestra conducta, Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo. Ok. De la misma manera, o sea, el castigo para el creyente no es condenación. Aquí lo especifica. Puede ser, y si usted lo puede ver miren, para que nos quede más claro, aquí está. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos, vea el juicio de Dios para su pueblo. Hay muchos enfermos, debilitados o muertos. O sea, en la iglesia. Y en ese contexto general podemos ver entonces lo que Juan está diciendo, pecado de muerte. Lo mismo que habla Pablo, no exactamente igual en cuanto a pecado de muerte, sino diciendo Pablo, Dios le puede quitar la vida, o le ha quitado la vida a algunos, que Dios juzgó que están tomando la cena de manera indigna. Eso está en la potestad de Dios. Por eso Dios nos llama a que reflexionemos de manera personal en cuanto al arrepentimiento. No debe ser fingido, porque te están viendo. ¿Sí? Ok. Espero no haber... De esto necesitamos más tiempo, pero perdónenme. Pasamos a la siguiente. Sí, está más o menos. Si quieres lo hablamos. Ok. ¿Qué frase en la confesión de fe y práctica está respaldada? Bueno, ya hemos dicho que lo estamos brincando esa pregunta. Se ha dicho que
lo voy a plantear de otra manera. ¿Habrá creyentes o personas sin Cristo, no creyentes, que lleven vidas o doble vida y que específicamente aquí la pregunta es cristianos que están desesperados por tratar de salir de su pecado? Entre nosotros habrá alguien que está desesperado porque dice, es que ya me cansé de esto. Eso lo produce Dios. O sea, ya me cansé de mi pecado, ya. Es inmundo, es injusto, es inmoral, es impío. Es el espíritu. O sea, ¿creen que haya personas así? Y guardan silencio, ¿no? Porque dicen, es que si le digo a Chuy, no. Si le digo a David, no. No. Y entonces hay una desesperación interna, perdón. Y ahí ya te diste cuenta que no puedes contra ese pecado. Y el Espíritu te está diciendo, no puedes, no. Sí, no puedes. Ahí es cuando el Señor corta tu vida. Si no puedes salir de ahí. Pero esa decisión es de Dios. Sí, es decisión de Dios, claro. Exacto. Refiriéndome a lo pasado. Exacto. Al tema pasado. Sí. ¿Sí? Él corta ya tu vida porque ya vio que no puedes con eso y antes de que te condenes, te retira de. Es que recuerden, esto no lo podemos decir tal cual. Sí, porque recuerden a David, que llegó Natán, para añadir a lo que dice mi hermano Leo. Llega Natán y le dice, David, fíjate que hay un hombre, le narra una historia y David dice, merece la muerte y que pague 4 tantos más. Y le dice Natán, pues es que eres tú, rey. Y entonces se queda así de, bueno, no es tan grave, ¿no? No, o sea, él se dio cuenta que había dado una sentencia conforme a la ley. Y era correcta. Pero el punto es que le dice Natán, cuando David dice, pequé contra Dios, y le dice, ya Dios remitió tu pecado. O sea, Dios decide de manera personal a quien le remite y le concede el arrepentimiento de tal manera que diga, yo ya no quiero vivir eso, o Dios decide en su soberanía, lo cual desconocemos, si deja a alguien en su error y le quita la vida. Esa es decisión de Dios. Pero de que Dios me puede convencer de pecado, Dios me hace caerme al piso y Dios me hace levantarme nuevo. Pero esa es decisión de Él. O sea, yo no puedo decir, hermanos, miren, no se preocupe, usted peque, y Dios no, yo no lo voy a asegurar, ni lo puedo asegurar. Lo que sí puedo decirle, Dios le da un trato personal. Y los juicios que haga Dios hacia su vida es personal. O sea, no le puedo decir, mire, así como le hizo a David, lo va a remitir su pecado, también, no, yo no puedo hacer eso. Pongo en peligro mi vida. Enseñando doctrinas que no son correctas. Entonces, es un asunto personal de Dios. Y es un trato personal si lo que Dios juzgue en ti y quiera hacer contigo más adelante. Eso ya está en la potestad de Dios. ¿Ok? Entonces hay personas que sí viven así, en silencio, diciendo, nadie me ve. Sí te ven, Dios te está viendo. Por favor, comprendamos eso. Ya apagué la luz. Y también te está viendo. Ok, ¿qué le podríamos decir a una persona creyente si le descubrimos en su pecado? ¿Qué deberías? ¿Cuál es tu responsabilidad, iglesia? Rescatarlo. Arrepiéntete, rescátalo. ¿Sabe cuál es inmediatamente una reacción común? Ay, no, pues el hermano fulano, míralo. No, o sea, Dios te ha dado capacidad para que trates de rescatarlo o rescatarla. ¿Sale? Ese es... ¿Perdón? Ok, exactamente. Porque todo pecado es juzgado y el juicio de Dios empieza por su casa. Ahora, Hechos 17,
nos manda a todos, creyentes y no creyentes, que nos arrepintamos, ya lo leímos. Ahora, y si de pronto tiene una adicción esa persona, ¿qué le dirías tú? Y en teoría está en Cristo. ¿Cómo le ayudas? ¿Ok? ¿Qué medios hay? ¿Ok? Desintoxicar. Porque yo le decía ayer a una joven, le digo, ¿cuál es tu problema? De drogas, de vicios. Y me dice, piedras. Le digo, ¿y no quieres dejarlo? Ya lo intenté. Digo, es difícil, pero sí se puede. Tienes que sufrir un proceso de negarte a consumirlo. Y es lo que no quieres. O sea, a veces es necesario eso. Pero, ¿habrá creyentes con adicciones? Tal vez no de drogas. ¿Qué clases de adicciones de pronto hay? La comida. ¿Qué más? Pornografía. ¿Qué más? Querer ser el centro de atención. Pero eso no es una adicción. Pudiera inclinarse la persona, o sea, no está mal que quieras verte bien, o sea, al contrario, está bien, pero de eso a que si de pronto no atraes la atención, o sea, puede generarse un extremo, ¿no? O sea, por la situación de aceptación. Miren, todo eso se va cuando tú dices, vine a encontrarme contigo, Señor, quiero que tú me veas. ¿Me veo bien, Señor? Y no dependes de lo que te digan los demás. O sea, son ejemplos. Pero, hermanos, es necesario. En una adicción de drogas, alcohol, sí requiere una desintoxicación. O sea, médica. Y por otra parte, también sabemos que si Dios no ayuda a esa persona, en general en su vida, para salir de cualquier situación pecaminosa, esa persona va a continuar así. Entonces, necesitamos predicarle el evangelio, porque el cambio de vida, la base de un cambio de vida es el evangelio. O sea, aunque esa persona diga, sí, ya lo sé, pues vuélvele a predicar el evangelio. Tal vez lo sabe intelectualmente, pero no le ha sido dado nacer de nuevo. Ora por esa persona. O sea, intelectualmente muchas personas saben el evangelio. El diablo lo sabe. Si es un nuevo hermano, un nuevo convertido. Está en procesos, exactamente. Es un bebé. Depende de la ayuda de la iglesia, pero sobre todo de Dios, ¿sí? O sea, es cobijar a las personas. O sea, no solo estás aquí para que los demás te ayuden, sino para que Dios te llama para que tú ayudes. Ok, nos capacita. Terminé esta semana el libro de Santiago y me gustó mucho este último versículo y notaba precisamente la importancia de que unos a otros estamos que cuidándonos y aportándonos. Y el último versículo dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sí, y está hablando incluso en un contexto general, en cuanto a guiar a alguien al arrepentimiento de que no está en Cristo o guiar a un hermano a volverse a Dios. O sea, tienes trabajo, no, Dios no te trajo como una florecita y ponerte de adorno ahí y que todos te vean, no. Dios te dio una actividad, una función para que tú seas útil. Sí, y bueno, de ahí el capítulo 16. Respecto a las adicciones y esa situación, en el mundo hay mucha gente perdida por esas cosas, sí. Pero dentro de nuestras oraciones hay que clamar si tú quieres, porque es la soberanía de Él, porque no sabemos ¿cómo se llama? El principio de esa vida, no de esas personas. Y a lo mejor esa puede ser, como dice, tras generaciones, una condenación. Puede haber ahí.
Como por ejemplo, yo me sigo preguntando lo de las generaciones de Jaycee. La lepra vino sobre sus generaciones. Ahora Dios todo lo hace para su gloria. Todo. O sea, no comprendemos. Pero de que hay personas atadas fuertemente a cosas así, es tremendo. O sea, y para ellos es imposible dejar lo que están practicando, pero no para Dios. Y bueno, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Iglesia, o sea, Dios es bueno. Si estás en alguna situación de pecado, preséntate tú mismo a Él, confiesa tus pecados, y si no hay convicción, Señor, convénceme de esto, pero mira, es real, estoy pecando en esto, pero trae convicción de tu espíritu a mi vida, y perdóname, lávame con la sangre del Cordero. Esa necesidad es constante. Así que no te extrañe ver cosas raras en la iglesia. No te quedes así de, ¡ah! Luis, no, si yo lo veía, no, está con su naturaleza caída, y esa naturaleza caída es el principio de maldad que llevó a Caín a matar a su propio hermano. Sí, perdón. A veces la gente dice que es que ya no recuerdan sus pecados, pero no le puede decir, bueno, dile a Dios que lo recuerde. Sí, y de todo aquello que te acuerdes. Amén. Es necesario tener en mente cuando vienes a una población cristiana, a una iglesia, pues tú vienes de afuera. Todos venimos de afuera, todos venimos del pecado. Sí. Todos somos pecadores, ¿no? Hay unos más, otros menos, pero todos. Unos enfermos, otros ya maltratados por la vida, ¿no? Sí. Y que Dios dice, es que no vengo a llamar a los sanos, vengo a llamar a los enfermos. Sí. Todos nosotros estamos enfermos, pero cuando entramos a la iglesia nos convertimos en los buenos, y cuando salimos de la iglesia seguimos haciendo cosas que no son correctas, ¿no? Ok. A la vista de Dios, a la mirada de Dios, ¿no? Entonces, sí tener en mente como cultura, es que si eres mi hermano, Dios te está ayudando, Dios te está sanando, pero estás en ese proceso, y todos estamos en ese proceso, todos. ¿Sí? Como lo decía David, ¿no? O sea, que le rompió en el espejo, y es un espejo, y los fue a corretear. Imagínate qué hubiera sucedido si le sacan un arma, ¿no? Pone en riesgo su vida. Exactamente. Y es pastor, que ya tiene más conocimiento, tiene más control de sí mismo, ¿no? Autocontrol. Sí. Y Dios le da esa preparación de muchos años. Pues, ¿qué puedo esperar yo que tengo 2 meses? Pero no debemos justificarnos con eso. No, pero ¿qué puedo esperar yo? Me refiero a que si me de un el espejo allá afuera, pues, lo persiguió, ¿no? Yo la vi por la camioneta, ¿no? Es a lo que voy, no estamos enfermos, que Dios está sanando poco a poco. No hay que perder esa... Recordemos que en esta tierra la ilustración es correcta en cuanto a estar enfermos, contagiados. Recuerden el contagio del COVID. Cuando llegaba alguien, los demás, ¿qué hacían? Yo no me quiero contagiar. Y el que se contagiaba decía, esto me puede matar. Ah, bueno, el pecado te mata. ¿Sí está claro? No hay vuelta de hoja. Y va a terminar matándote. Lo que comentaba el hermano Leo, yo creo que Dios nos deja ver precisamente eso, como dice usted, no para justificar. No. Un pastor pecó de tal manera, entonces... Exacto. Yo lo veo como advertencias de Dios, porque por ejemplo a mí un poco tiempo después de que el pastor contó esa historia me pasó algo similar con un motociclista. ¿Tú sí le pegaste? No. No, es broma, es broma. O sea, más que otra cosa, yo me acordé y dije, no, pásale, ¿no? Ya ves, sí. Aprendes de eso. Exactamente. Exacto. Dios nos pone eso para aprender. Sí. Ahorita usted lo mencionaba. Nos llama a examinarnos a nosotros mismos, porque son advertencias de Dios también.
si Dios puede quitarle la vida física a una persona, a un creyente, nosotros debemos autoexaminarnos, como usted bien dice ahorita, orar más a Dios para que nos dé el verdadero arrepentimiento y no estar en una necedad que nos pueda llevar a seguir pecando y que Dios diga, ¿sabes qué? Ya, Sí. porque tú puedes ser piedra de tropiezo y ocasionar que blasfemes. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, sí. Perdón. Ok, sí. Todo el tiempo que hablaban del nuclear, yo no entendía por qué era la balanza, porque tienen el logo de una balanza. Y yo no sabía el significado hasta que lo escuché. Hablaban de lo emocional al feliz y tristeza. Ah, O sea, por eso siempre tiene que estar en equilibrio. La tristeza y la felicidad, porque a veces ellos toman porque hay algo feliz. O los reprimen cuando les muere alguien o algo que sucede. Y también toman. Y también pueden caer. Sí. Entonces, nosotros lo que nos balanceamos es la palabra para poder entender. Sí, nos da equilibrio. Ese equilibrio. Exactamente. Es importante. Y como dice ese versículo, lo que tiene arriba, la oración de fe. Salvará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí? Entonces, creo que es algo que debemos aceptar y aceptamos en esta congregación de que pues está latente ahí el COVID, digo, el pecado. Entonces, nos puede matar hablando en términos espirituales físicamente, pero ya tenemos en Cristo la seguridad de la vida eterna, la resurrección de los muertos, en un cuerpo donde ya no habrá ese principio de maldad. O sea, eso es lo extraordinario. Sí. Por eso es tan importante predicarnos el Evangelio Ujú. diariamente a nosotros mismos, diariamente. Exacto. Porque pues sabemos que en cualquier momento. Sí, Cristo murió por mis pecados. Cristo murió. Tenía un hombre con la bicicleta, en bicicleta, y dependía de la. Como era muy pequeña en el evangelio, solo le digo, Dios te bendiga. Y entonces, más adelante, el otro. Son cosas que Dios puede juzgar, ¿eh? Una mujer me platicaba también, o sea, ya entramos en lo que la gente cuenta. Dios mío. Que en el vecindario, ¿no? O sea, uno de los hijos de una mujer de ahí de vecina, cometió un delito y lo vieron. Entonces fue la vecina y le dijo, mira, devuelve las cosas, porque fue tu hijo. ¿Y cómo aseguras que fue mi hijo? Y se dio una situación. No, dice, mira, no te estoy pidiendo nada malo, simplemente lo que vimos. Y si no te preocupes, déjalas ahí. Pero recuerda, Dios le da el pago justo a cada uno. A los pocos días lo mataron. ¿Sí? O sea, son cosas así que uno tal vez, Dios puede usar a una persona, hasta impíos, recuerden al sumo sacerdote, Dios lo usó para profetizar que Cristo iba a morir por el pueblo. Pues hay personas que a tu alrededor Dios los puede usar y hablarte. Incluso cuestiones de juicio. Entonces, no es que estemos así y te levantes y... No, es que vayas y te pongas a cuentas con Dios. Y toda ansiedad la pongas, la eches sobre Él y Él te dará su paz. Amén. Muchas veces no hay alcohol, no hay droga, porque está viendo ahorita en la actualidad los jóvenes y bueno, los grandes es mucha depresión. Ansiedad, Depresión, exacto. Sí. No duermen, prostitutas. Sí. Yo trabajo en la farmacia y llegan personas, chavitos de 12 años, con ese tipo de cosas, tomando hidroxicina, Sí. cosas de ese tipo que son para la ansiedad, depresión, y es lo que pasa. Sí. Antidepresivos. La palabra. Lo mejor es que vayas a la presencia de Dios y busques su paz. No la vas a hallar en
en una adicción, en un placer, en la abundancia, en comer. No vas a hallar la paz que Él da, solo en su presencia. Y por último, ya todo lo demás ya lo mencionamos. No, ya acabamos. Pero por último, quiero pedirte algo. Si tú estás en Cristo, amén, eso espero. Si tú estás en Cristo, no juzgues inmediatamente los errores de los demás. No señales, sino busca rescatar a tu hermano. Haz el esfuerzo. A menos que esa persona ya ves que hasta cínicamente de pronto te dice, pues, no, ¿y cómo ves? Ok, pues, avisa a la iglesia. Y tal vez sea un pecado de muerte. Eso de muerte lo juzga Dios. No, entonces tampoco nosotros podemos señalar a nadie. ¿Sale?